La lucha de los pueblos indígenas ha pasado del reclamo sobre el derecho a la tierra al del territorio, en el sentido de implicar jurisdicción sobre un espacio geográfico, para después incorporar el concepto de desarrollo con identidad. El concepto Mapu tiene dos significados, un significado literal, que significa tierra, y un significado mucho más profundo, que significa universo y al mismo tiempo el todo. Las posibilidades de reproducción y de vida en sí tienen que ver con las posibilidades de territorio, las posibilidades que te da el territorio para subsistir, que te da los remedios, que te da las hierbas medicinales, que te da el agua, que te da el agua pura. Para nosotros la tierra es sagrada, porque de ahí nosotros sacamos para nuestro sustento diario, para mantener a nuestra familia. El poco producto que produzca la tierra, pues de ahí compramos lo indispensable para vestirnos, calzarnos y más que nada la alimentación, la educación de nuestros hijos. De ahí sacamos de la tierra. Para nosotros es sagrada la tierra. Por eso estamos luchando para que nos restituyan las tierras de las que fuimos explotados. La legislación colombiana se refiere a los derechos territoriales de las comunidades indígenas en los siguientes términos. Primero, la Constitución Política de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Además de esto, lejos de ser una declaración puramente retórica, el principio fundamental de diversidad étnica y cultural proyecta en el plano jurídico el carácter democrático, participativo y pluralista de nuestra República Colombiana. Segundo, el derecho de propiedad colectiva, ejercido sobre los territorios indígenas, reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Tercera y última característica, el constituyente reconoció que el grupo étnico requiere para sobrevivir del territorio en el cual está asentado, para desarrollar su posterior cultura. Presupone además el reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales, ocupados y los que configuran su propio hábitat. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el señor Arlexeliot Molina Urrea. Él es el encargado de la parte de jurisdicción indígena y territorios o resguardos de los territorios indígenas en Colombia frente a la Defensoría del Pueblo hacia los indígenas desplazados o pues expropiados de sus tierras. Vamos a hacerle dos preguntas y la primera pregunta para comenzar es: ¿qué opina usted frente a los territorios o qué opinión tiene la Defensoría del Pueblo frente a los territorios indígenas, señor Arles? Bueno, buenas tardes. Entonces, lo primero que deberíamos definir de acuerdo a la pregunta es qué es un territorio, ¿no? O en derecho, cómo se reconoce, ¿no? Entonces, podríamos decir que el territorio es un derecho que reconoce la propiedad colectiva y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupadas o utilizadas por los grupos étnicos, o sea, para los indígenas. Este derecho se materializa con la constitución y titulación de los resguardos, estos resguardos para las comunidades negras, ¿no? En la titulación y constitución de territorios colectivos. Pero ¿esto qué comprende? Comprende además el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales recursos naturales existentes en sus territorios, que pueden administrar todo este tipo de recursos que les ofrece esta tierra. Igualmente, la propiedad colectiva. Bueno, señor Arles, continuando un poco con la entrevista, me gustaría en la segunda pregunta hablar un poco sobre qué medios legales o la legislación colombiana, en qué se ha basado, en qué leyes ha tomado base para basarlas en la Defensoría del Pueblo y que ésta, por su poder público, ejerza una colaboración frente a los territorios indígenas o frente a los indígenas que les ha sido vulnerados sus territorios. Entonces, ¿qué me podría decir de acuerdo con esta pregunta? Bueno, con respecto a esa parte, el derecho al territorio de los grupos étnicos
es reconocido expresamente por tratados internacionales, como por ejemplo tenemos el convenio 169 de la OIT, la Constitución política, las leyes, decretos. Y si por ejemplo citamos el convenio 169 de la OIT, podríamos estar hablando de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, que habla sobre estos grupos étnicos. La Constitución política colombiana en el artículo 63, 72 y 96. Igualmente, la ley 89 de 1890, que consagra el derecho a la propiedad en resguardos. La ley 160 del 19 de 1994. Y hay muchos decretos, o hay varios decretos, entre ellos podríamos decir el decreto 2164 de 1995, 2363 del 19 de 1994, el 1320 de 1998, entre otros, podríamos estar citando esto. Para concluir, resaltamos dos importantes. El primero, en cuestiones generales, se puede decir que el problema que se da con esta situación es más de cuestiones de desconocimiento, ya que la ley está y se conserva, pero muchos de los mismos afectados no promueven sus derechos de una forma expresa para que se les considere y se les respete lo que buscan, que al fin de cuentas son y serán sus territorios, para luego de esto proveer sus culturas y costumbres indígenas en su determinado espacio. Segundo punto a resaltar: la legislación colombiana, junto con los pronunciamientos de la Corte, ha estipulado los estamentos necesarios para la protección de los derechos de las comunidades indígenas y, en el caso específico, de la protección de los territorios colectivos, vistos como el entorno de la producción social y tradicional de las mismas. Las comunidades indígenas son titulares de sus territorios hasta tal punto de ejercer posesión y uso de los recursos que estos produzcan. La verdadera problemática se da en el punto en el que los derechos de las comunidades se les quitan prioridad ante el ejercicio de otras facultades gubernamentales, dejando en un segundo plano un elemento tan importante como es la representación indígena en un país pluriétnico como lo es Colombia. Muchas gracias.